De mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Muy buenos días, al ser las 9:10, Laura Ávila les da la más cordial bienvenida a su revista De Mañana con Monumental. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental 93.5 y de Canal 2, la imagen de la radio. Iniciamos con el segmento de ginecología y tenemos nuevamente en cabina, luego de estar varias semanas fuera, al doctor Carlos Luis Zúñiga Brenes, quien nos hablará sobre los cuidados que deben tener las mujeres luego de un parto vaginal o de un parto por cesárea. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, y en realidad sí, extrañaba el programa, extrañaba venir aquí, pero de repente hay cosas que son de atención casi que inmediata, no puede uno menos que decir, bueno, me lo perdí. Así es, ¿no? Nunca falta. Me perdí el programa porque a mí me gusta mucho realmente participar de él. Esperamos en Dios que esto, bueno, por ahí tengo una nueva escapada que tengo que darme en septiembre, si Dios quiere, pero todo es cuestión de estudio, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no, doctor? No de problemas de enfermedad ni nada así, sino que es estudio, y entonces eso es para traérselos para acá en algún momento. Excelente, para que comparta todo ese conocimiento que va a aprender con toda la audiencia de Mañana con Monumental, doctor. Sí, todos los días, y en medicina hoy día todos los días se aprende algo nuevo. Así es. Todo el tiempo hay que poner atención, porque lo que uno traía ya desde años muy anteriores, bastantes años ya, ha ido modificándose, y hoy día se modifica con una velocidad increíble. Claro. El hecho de que haya tanta comunicación, de que haya tanta facilidad para poder hacer las publicaciones, porque antes una publicación duraba meses en salir. Hoy día, cuando se da uno cuenta, la revista está ahí en la computadora, y pues, los artículos que interesan están ahí. Es nada más de apretar, encenderla, apretar el botón correspondiente, y ahí ya uno informarse de qué es lo que es lo nuevo. De manera que muchas cosas se van quedando en el pasado, y uno dice, pero ¿cómo hacíamos entonces nosotros eso? Porque ahora realmente las cosas son diferentes. En esto tenemos, por ejemplo, lo que es esto, precisamente el tema hoy de cuidados del posparto en la mujer. Hace muchos años, el puerperio, que así se llama, el cuidado posparto, bueno, el periodo más bien que ocurre después del parto, existía como una cosa que se llamaba cuarentena. Claro. Y esta famosa cuarentena era porque la mujer, después del parto, fuera, sobre todo porque eran partos domiciliarios, quedaba guardadita en su casa, en su cuarto, donde tuvo el parto, por 40 días completos. Y no dejaban que entrara nada más que cierta persona, que era tal vez la comadrona, que era la que había tenido la oportunidad de atender el parto. No bañaban el chiquito, no se bañaba la señora. Bueno, imagínese, 40 días. Las limpiezas eran ahí en la cama, los cambios, etcétera. De manera que las infecciones puerperales, que así se llaman también, cuando hay ese tipo de cosas, eran muy frecuentes. Hoy día, a uno tal vez alguna vez le tocó vivir un poco este tipo de situaciones a nivel del servicio social, pero fue cambiándolas, y hoy día prácticamente el puerperio se divide en 3 periodos: el puerperio inmediato, que es de 24 horas. Este puerperio en realidad hoy día se ha alargado tal vez a 60 días, pero ya no se vive en cama. La mujer, ya algunas horas después del parto, ya uno busca movilizarla, pero siempre sí, hay un periodo de más o menos 6-8 horas donde uno tiene que estar muy atento con todo lo que ocurre después del parto. Ya una vez que que el niño nació,
viene la revisión de lo que llamamos nosotros el canal de parto. Si el niño nace por cesárea, igual uno tiene que tener atención de ver cómo quedan los órganos genitales y definitivamente se vigila mucho el tamaño en que es decir, primero la extracción de la placenta, ya sea por vía espontánea, como sucede especialmente a nivel del parto vaginal, o como se hace a nivel de la cesárea, donde uno es el que se encarga más o menos de dejar que desprenda un poco y completa la extracción manual. Y revisar siempre la cavidad uterina es una obligación. En el parto por vía vaginal, uno tiene que, una vez que ya entregó el niño hacia el pediatra, se fija uno primero en todo lo que tiene que ver con la parte externa, lo que llamamos la vulva, donde debemos ver si hay algún tipo de laceración, que no son heridas, sino que son como raspaduras. Esas algunas veces hay que poner atención porque pueden sangrar. También está lo que llamamos los desgarros, que pueden darse a pesar de que se haga la episiotomía, que incluso hoy día, desde hace un tiempo para acá, se propugna que no se haga la episiotomía porque se dice que el parto se puede atender sin hacer la episiotomía. En realidad ahí sí, uno tiene que cuidarse porque la episiotomía fue algo hecho, ideado para precisamente evitar los desgarros uterinos. Conocido popularmente como el piquete, doctor. El piquete, okay. Exactamente. El famoso piquete que podía hacerse a un lado de la vulva, hacia un lado, ya fuera derecho o izquierdo, pues según la preferencia de la persona, o en la línea media. Esta de la línea media, hacia el recto, siempre había que hacerla con mucho cuidado por el peligro de que se fuera a dañar un poco el recto. Una vez revisado todo esto, es decir, bueno, si se ha hecho episiotomía, pues ya uno sabe que eso va a estar un poco sangrando, pero entonces debe revisar todo lo que es el canal del parto, o sea, la vagina, y de inmediato ya hablamos de que ya la placenta salió, revisamos que la placenta esté completa, que no queden membranas, se hace una limpieza uterina de una manera especial, con una gasa que se pone en una pinza para poder darle una vueltecita al útero, con todo cuidado porque el útero queda muy blando en un inicio después de que sale la criatura. Una vez que sale la criatura, pues uno también confirma que el útero, y que sale la placenta, que el útero quede, disminuye un poco el tamaño y además se siente duro. Por medio del abdomen uno palpa y ya aquel cuerpo que se veía con una masa grande dentro del abdomen, ya el útero se reduce más o menos al tamaño del ombligo. Ahí lo toca uno, ahí de repente le hacen un pequeño masaje para cerciorarse de que está bien, que está contrayéndose bien. Y por otro lado, se lo hace ver a uno esto de la contractilidad uterina, de la contracción que se lleva a cabo, el sangrado que proviene del útero. Siempre tenemos que tener cuidado de ver que el cuello uterino quede completo, que no haya tenido desgarros también. Y si hay algún desgarro, pues lógicamente antes de empezar a coser otras partes, empezamos en esa parte del útero, procurando que quede bien suturado sin hacerle mayor problema de cerrarlo demasiado. Es decir, lo que uno va a coser son las partes que se han abierto nada más. Aunque en un parto bien atendido esto no debería ocurrir. Es decir, bien atendido quiere decir es aquel parto que uno esperó a que la señora dilatara completamente, a que la criatura encajara bien su cabeza, tuviera ella la dilatación adecuada para que no hubiera precisamente pujidos extra antes de que se dilatara adecuadamente el cuello. Cuando el cuello se ha dilatado bien, también se ha adelgazado mucho, entonces esto ayuda a que tengamos esa facilidad con respecto a poderlo ver íntegro después de que ya uno lo revisa. Una vez hecho esto, siempre es importante estar pendiente en ese momento, en esas primeras horas, ya cuando la señora pasa al cuarto, del sangrado. Por las siguientes 6 horas, la cantidad de sangrado que va a salir. A esto después lo vamos a llamar loquios.
y esto dura más o menos unos 4 días, la mujer expulsando siempre una mezcla que lleva sangre, que lleva a veces ciertas... el niño tiene una cremita que se llama lanugum, pero se llama vermis caseoso, perdón, y este vermis caseoso se desprende muchas veces de la piel del niño, es como una crema que la naturaleza le produce al niño, pero se quedan partículas y eso es lo que compone precisamente los llamados loquios. Estos ya a los 4 o 6 días uno ya ve que disminuye la cantidad, y este periodo del puerperio, digamos, el inmediato es de más o menos las primeras horas, y ya en los primeros 10 días ya termina esa parte del puerperio. Después sigue lo que es el puerperio tardío. Uno revisa, sabe que cómo se llama, que mientras está en este tiempo el único órgano que no se va a reducir de la mujer es precisamente los senos, que en lugar de, ¿cómo se llama?, de caerse, etcétera, se van a poner más turgentes, más grandes, porque empieza la secreción de leche. Ya la sustancia que se llama prolactina empieza a hacer su efecto, y también intervienen algunas otras sustancias que se llaman como el cortisol, para ayudar a que la leche baje. Ahora, el mayor estímulo para que la leche pueda descender adecuadamente, que eso puede ocurrir entre 3 y 4 días después del parto, lo constituye precisamente el reflejo de succión. Es importantísimo que la mamá, tan pronto el niño nace, que generalmente el pediatra se lo arrima al pezón, y este es un signo excelente de el nacimiento de la criatura, cuando logra coger inmediatamente el pezón, porque sabemos que viene con ese reflejo, y eso quiere decir que el niño está en muy buena condición. Hay madres que se desesperan porque el niño tal vez duerme mucho y no les coge el pezón, y claro, ellas saben porque hay una educación general bastante amplia, de que es importante que el niño tome el pezón para poder hacer esto. Pero hay que esperar con paciencia esos 3-4 días, porque eso depende más, sobre todo también del factor hormonal de ella. De repente, cuando ya existen situaciones difíciles de descenso de la leche, entonces hacemos uso de ciertos medicamentos que nos van a ayudar para que la leche se haga presente. Entre las cosas que también se usa mucho recomendar a la mujer en ese momento es que tome bastante agua, que tome líquidos, no solamente agua, pero que no olvide de tomar suficiente líquido, porque esto le va a ayudar a que tenga esto. Por ejemplo, ya la micción de la madre, ya a las 2-3 horas ya está ella orinando bien, se va estableciendo progresivamente. El hábito de defecar se recobra más o menos a las 48-72 horas, porque de repente uno pregunta y dice, no, todavía no, viera que no he podido dar del cuerpo. En realidad son 3 días más o menos lo que dura la mujer para poder ir al servicio a defecar. Una vez que pasó, en este aspecto debemos tomar en cuenta lo que decía hace un rato, es decir, lo que antes eran 40 días, ahora es un día en el hospital por lo general. Tuvo la criatura el día anterior y ya al día siguiente se le está dando la salida con todas las indicaciones precisas para que se cuide bien, y sobre todo pues con la anotación de que ella lleva un carnet del niño, lleva dirección del servicio de pediatría y del servicio de obstetricia para que pueda llamar o presentarse emergencias en caso de que tenga algún tipo de complicación. Porque no debemos olvidar que existen complicaciones en el puerperio, infecciones que pueden darse. En la vagina, después de que nace la criatura, nosotros podemos encontrar diferentes bacterias como las que siempre tiene, pero se encuentra mucho el Escherichia coli. Es una bacteria que, curiosamente, en este periodo no nos hace tanto problema para tratarla. Nos hacen más problemas los estafilococos, los estreptococos que podemos encontrar ahí. Pero siempre vamos a distinguir si hay una infección, no solamente por el asunto de que la temperatura generalmente va a estar entre 36, 36 y medio, una cosa así, sino que también pues va a empezar a presentarse
situaciones especiales en las que uno ve que el útero está blando, los loquios no tienen el olor característico a semen, que es lo que tienen, sino que tienen mal olor. También a veces hay un sangrado mayor, entonces este sangrado mayor por lo general se acompaña de dolores que llamamos entuertos. Los famosos entuertos consisten en que la matriz, cada vez que se va contrayendo, ya tomando su tamaño normal, que es más o menos de 7 centímetros, 7, 8 centímetros, hace una contracción. Todavía la hormona, la oxitocina que trabaja también en la lactancia, y hace que se contraiga el útero. Todo esto nosotros debemos enseñárselo a las señoras para que puedan tener su cuidado adecuado en su casa y tener la comunicación directa con ellas para poderles, es decir, el teléfono no puede estar de alguna manera cerrado, sino que ellas deben tener toda la libertad de comunicarse con el médico que les atendió el parto para reportar cualquier cosa que consideren anormal. Y en eso pues yo siempre creo que uno debe tener en cuenta que lo que para la señora puede ser anormal, para uno no, pero uno debe atender al paciente sabiendo que es mejor que lo llamen por algo que no tiene realmente mucha importancia, a que lo dejen pasar y todo se complique, porque las infecciones posparto son muy graves, muy graves. Doctor, ¿hasta cuántos días se extiende el puerperio? Bueno, ya el tardío en general hoy día se habla de 60 días. 60 días. Sí, ya prácticamente como unas 3 o 4 semanas después, o un poquitito más, empieza a venir ya esperamos que la primera menstruación, si no dan de mamar, se presente en ese tiempo. Cuando dan de mamar, la regla va a costar que se presente. Sí, se retrasa un poco más. Doctor, y en el caso de las mujeres que tienen parto por cesárea, ¿cambia un poco la situación o cómo serían los cuidados? Debe prácticamente, excepto por el hecho de que uno sabe que gracias a Dios, pues, desde el punto de vista de la región perineal, o sea, lo que es la vulva, la vagina y el cuello, todo debe estar en condiciones normales. Uno vigila la herida, que no se vaya a infectar. Para eso hay también ciertas sustancias que uno le recomienda a la paciente ponerse para cuidar la herida, para mejorar la cicatrización y para evitar infección. En algunas ocasiones, dependiendo del tiempo del parto que haya durado y lo que ha tenido a nivel de una cesárea, uno recomienda la toma de algún antibiótico que no vaya a afectar la lactancia ni le vaya a afectar a ella. También es muy importante tener en cuenta que a pesar de que ya terminó el parto, los dolores van a estar ahí presentes cada cierto tiempo. Esos famosos entuertos molestan mucho a la paciente, entonces hay que darle un medicamento para que se proteja de ese dolor. Varía un poco, indudablemente, el posparto en una mujer cesárea, precisamente porque no tuvo todas las horas de parto que pudo haber tenido una mujer que lo tuvo por vía vaginal, tuvo menos tacto, si se quiere, hubo menos maniobras a nivel de vaginal, tanto antes como después del parto, y definitivamente ellas pasan hoy día con la anestesia epidural, pues pasan bastante bien. Ella ya al día siguiente uno las ve totalmente recuperadas, siempre con la carita un poquito colorada, porque eso ocurre. Hay una situación en el posparto que vale la pena mencionar ahorita en el programa. De repente una mujer después del parto, al rato de haber salido ya de todo el compromiso de entregar a la criatura bien, la vemos que le da un escalofrío y que le baja la temperatura. Esto es totalmente normal. Nada más lo que hacemos es abrigarla un poco más, controlarla, se le da alguna bebida, pero no es nada que nos esté diciendo que la paciente está con un problema grave. Y las manifestaciones de gravedad generalmente las vamos a tener cuando vemos que hay mucho sangrado, cuando notamos que la presión arterial baja demasiado, que el pulso se acelera, etcétera, por ahí. Y días posteriores al parto, si aparece fiebre, pues ya tenemos que ponerle mucha atención. Doctor, también se debe tener cuidado con las famosas mastitis. Efectivamente. Que pueden dar complicaciones, ¿verdad? A las mujeres cuando les está bajando la leche. En realidad, siempre esto hay que recomendarle a la paciente bueno, eso se lo hace generalmente la obstétrica y en recién nacidos de cada maternidad.
les dan las instrucciones apropiadas, cómo limpiar el pezón, cómo cuidar los senos, pero a pesar de mucho cuidado, de repente, especialmente lo que llamamos el golpe de leche, antes se llamaba así, que consiste en que baja la leche, porque al principio lo que está bajando es una sustancia que se llama calostro, que incluso sirve para acondicionar el estómago, el aparato digestivo del niño para la alimentación materna. Es decir, la leche que posteriormente va a salir más o menos a las 72 horas, una cosa así baja. Y cuando por A o por B aparece infección, ya sea en el pezón, o puede haber, digamos, acinos, así se llaman, acinos glandulares, los que tienen la glándula vienen como bolsitas, con una serie de, como de ramitas donde se forma la leche. Bueno, un acino glandular, imagínense ustedes como ver un pedacito de coliflor separado, así es la glándula, así se ve el tejido fibroso, y cada uno de los tubitos que se le ve a la coliflor sería un conducto. Y ahí es donde empieza la leche. Si la leche se estanca, viene la fiebre. Y entonces ahí sí tenemos que usar antibióticos, usamos sustancias antiinflamatorias, recomendamos los paños, algunos paños tibios para poderles ayudar. Son medidas que se toman en el momento que empieza a aparecer el problema. Perfecto, doctor. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a... Tan rápido, ¿vio? Sí, ¿Cómo vuela el tiempo aquí en la revista cuando se pasa bien con temas tan importantes? 9 de la mañana, claro. 9 de la mañana con 31 minutos, hacemos una pausa comercial y les recordamos que pueden hacer sus consultas y comentarios al perfil de Facebook de Mañana con Monumental y a la línea telefónica 905-222-0000. Ya volvemos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista De Mañana con Monumental. Hoy tenemos el segmento de ginecología y estamos hablando con el doctor, vamos a ver, se me olvidó el nombre, Carlos Luis Zúñiga Brenes. Doctor, sí. Discúlpese el lagunazo. Cada vez me vuelvo más agarrado, eso es. Estamos hablando con el doctor Carlos Luis Zúñiga Brenes sobre los cuidados de la mujer posterior al parto natural y cesárea, doctor. Y tenemos aquí una llamada telefónica y varias consultas en el perfil de Facebook. Si quiere le voy leyendo, doctor, una que tenemos aquí. Nos escribe, bueno, ya tenemos a nuestra oyente, doña Feli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos. Para hacer una consultita al doctor. Claro que sí. Doctor, yo tengo 43 años. Yo ahorita me estoy esperando, me van a hacer la operación esta del Salping. Ajá, muy bien. Pero yo tengo una duda, yo tomo enalapril de 5 para la presión alta. Y tomo pastillas para el azúcar, para la diabetes. Ajá. Y también una aspirina al día. Sí. Además de eso tomo las pastillas de planificar, yo no las he dejado. Ajá, muy bien. Pero mi pregunta es esta. Si antes de la operación yo tengo que dejar de tomar alguna de estas pastillas, porque he oído que la aspirina, digamos, en los hombres lo mandan a suspender por 5 días, y entonces no sé en el caso de nosotras. Sí, claro que sí, qué buena pregunta, doña Feli. Vea, la enalapril no la debe suspender por nada del mundo. La enalapril la mantiene, incluso a veces el mismo médico le recomienda a usted que el día de la cirugía se tome esa pastillita. Acordarse que 6 horas antes de cualquier cirugía las personas no deben ingerir alimento, porque si no se complica la situación, pero un poquitito de líquido sí se puede tomar para esa pastilla. Tanto la aspirina como el método anticonceptivo, usted lo debe suspender. La aspirina por lo menos 8 días antes. Y también el método anticonceptivo se recomienda. Claro que al suspender usted el método anticonceptivo va a tener un sangrado. Entonces yo le diría que trate, el sangrado se le va a presentar 3 días después de que usted deje de tomar la pastilla anticonceptiva.
Entonces calcular más o menos cuando le dan a usted la fecha de internamiento, hacerlo unos 10 días antes para que tenga tiempo de que le pase el sangrado que va a tener como una regla. Pero esas 2 pastillas sí es imperativo, así no, que dice que usted lo preguntó, pero en toda operación, y esto es para toda la gente, en que se tomen medicamentos, es muy importante recordárselos al médico. De repente a uno se le olvida que la paciente está tomando X medicamento, pero la aspirina especialmente y las terapias hormonales deben suspenderse 8 días antes de cualquier operación. Doctor, tenemos la llamada también de doña Antonieta de Heredia. Bien. Muy buenos días, doña Antonieta, muchas gracias por esperarnos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿está? Bien, gracias a Dios. Doctor, es que le quería hacer una consulta, pero se sale un poquito del tema, no importa. Tranquila, con todo gusto. Es que viera que hace días a mí me hicieron una cirugía de rectocele y cistocele a la vez. Y después de la cirugía vengo como con un flujo muy amarillento en la vagina, ¿verdad? Donde se cayeron los puntos es como color huevo. Y luego también se me inflamó demasiado el estómago, como inflada. Y digamos la comida se me devuelve. Esa sería la pregunta. ¿Hace cuántos días la operaron? De 10 días. ¿Ya dio del cuerpo? Sí, señor. Bueno, entonces no hay problema. Vea, el flujo amarillento es normal porque sí se dan varios puntos ahí que se quedan por bastante tiempo. Van saliendo muy lentamente. Sin embargo, existen en el mercado o le pueden dar en el hospital unos óvulos que puede ponerse sin problema. No le va a afectar en nada la cirugía porque ya la cicatrización ya se produjo. Después de 10 días ya esto está prácticamente cicatrizado. Pero sí es una buena práctica poderse poner un óvulo en caso que usted vea que el flujo tiene mal olor. Si no tiene mal olor puede estar tranquilita. Eso va a pasarle rápidamente. Lo de la distensión abdominal en realidad no debe preocuparle, ya dio del cuerpo. Tomarse por los medicamentos que se usan en anestesia y demás, a veces se produce un poquito de gastritis. O de problema a nivel intestinal, entonces tomar alguna pastilla de las que se usan como antiácidos para ayudarse a que se canalicen mejor los gases, que eso es lo que está pasando. En el mercado existen varias que sirven especialmente para eso, de manera que usted llega a la farmacia, pregunta que una pastilla para gases y se la van a dar y le va a aliviar también molestias de dolor. Existen de varios según el tipo de síntoma que usted tenga. Pero no se preocupe demasiado. Gracias a Dios todo parece estar bien. Excelente, doctor. Tenemos varias consultas aquí en el Facebook. Cristian Umaña Jiménez nos escribe: hola, buenos días. ¿Qué hay de cierto en que el parto con la mujer recostada es una práctica antinatural? ¿Qué posiciones provocan menos dolor? Por ejemplo, nacimiento en agua o de pie. Saludos, nos dice este oyente. Vámonos, encantado, vea, Cristian. Nuestras inditas vienen en la montaña, tienen su dolor, se acuclillan, pujan y hasta con una piedra cortan el cordón umbilical. Esa pareciera ser la posición natural, normal de un parto. Luego vino lo del parto en agua, que pues ahí todavía está luchando para poderse posesionar, porque en realidad hay mucha discusión respecto al tipo de contaminación que puede haber con el niño, etcétera. No le puedo hablar mayor cosa yo con el parto en agua porque no he tenido experiencia ni de ver ninguno siquiera, pero sí las objeciones que se dan es porque muchas veces la mujer al pujar defeca o tiene otras secreciones que van a contaminar esa agua. Entonces además la gente el papá se mete con sus piecitos pelones ahí, no sabemos si tiene hongos o no. Claro. En fin, a todo eso nosotros los médicos le corremos, aunque sí existe la gente que practica ese tipo de parto y ya ellos tendrán los cuidados necesarios. Pero la posición en realidad que se ha adoptado de que la mujer esté en camilla con las piernas levantadas, etcétera. Hoy día lo que se hace es que se levanta un poco la cama para darle la oportunidad como de que esté semisentada, porque de ahí sería muy la situación para el médico de atender el parto sin poder ver cómo está la vulva, la vagina, etcétera. Acordémonos que es un periodo de varias horas.
no es posible si estuviera la paciente, como le dije, de las inditas. Ellas ya lo hacen en una forma natural. No sabe uno el tipo de problemas que tienen, desgarros, etcétera, porque es una situación en que se supone que es la más natural de todas. Sin embargo, con solo que haya un poquitito de bajar la pelvis, ya tenemos suficiente para ayudar a la mujer. Doctor, también nos están haciendo otra consulta, nos pregunta Lau Castro, buenos días, ¿existe algún tipo de riesgo si se tienen relaciones sexuales estando embarazada y el hombre tiene infección urinaria? Sí, yo creo que ¿cómo se llama? Eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo porque los microorganismos que le provocan la infección pueden ser los estafilococos, de los que hablaba hace un rato, puede ser la Escherichia coli. Él incluso no debe tener la relación sexual porque también está, el caño de la orina va a ser portador precisamente, el semen va a salir contaminado con esos microorganismos. Yo creo que hay que cuidar mucho de ese aspecto. Primero el tratamiento, y una vez que le desaparezcan los síntomas y haya hecho unos cuantos días de tratamiento, pues ahí sí, darle rienda suelta a la pasión. ¿No? Perfecto, doctor. Nos están consultando por acá una pregunta anónima. Dice que esta oyente, disculpe que me salga un poco del tema, es que a mi mamá le pasa que tiene 2 meses y medio que no le viene la menstruación. Se realizó 2 pruebas acierto y sale negativo. ¿Por qué razón no le baja la menstruación? Tiene 39 años y hace 3 meses dejó las pastillas anticonceptivas del seguro. Bueno, la primera cosa que le podría decir, sí, no se preocupe, bueno, ya está en la época donde podría empezar a tener la premenopausia. Por otro lado, cuando se toman pastillas por mucho tiempo, al suspenderlas, precisamente el organismo hace un periodo como de descanso y la regla puede ser que no se presente hasta 4 o 6 meses después. Las pastillas, las pruebas de acierto le salen negativas porque si no está embarazada. Ella, si todavía está activa sexualmente, debe usar algún otro método, porque si no vamos a tener una mujer embarazada a los 49 años, bueno, a los 39 años, porque en el momento que pase el efecto de las pastillas que ella tomó por muchos años, y eso puede ser en cualquier momento que el organismo retome la ovulación, ella podría quedar embarazada. Entonces mi consejo es, no se me angustie porque no le viene la regla. Incluso hay pruebas, hay pastillas, hay medicamentos para poderle ayudar a que le venga si ella está muy angustiada por eso, pero sí que use en el momento que tenga la relación sexual un método que la proteja, que puede ser preservativo mejor. Doctor, ya son las 9 de la mañana con 45 minutos. Les agradezco mucho, hoy tengo que ir a cumplir otra función de papá. Bueno. Y entonces eso es ineludible porque es con mi chiquita linda. Bueno, perfecto, doctor. Hoy finalizamos la sección de ginecología unos minutos antes, pero bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo les prometo que después se los repongo todos para que podamos conversar. A mí me encanta conversar con la gente aquí. Y nos están quedando varias consultas, las respondemos la próxima semana, Dios mediante. Y nada más me está diciendo Elena Fuller que ella vive en Pensilvania, que a qué hora puede localizarlo, doctor, porque dice que ha llamado varias veces y no lo... Que me llame el celular. Que lo llame el celular, 83 82 6895. Y se lo podemos pasar también por mensaje privado. Tal vez si Elena nos escribe nuevamente un mensajito privado, se lo pasamos nuevamente y ahí podrá consultarle al doctor. Bueno, también si le puede escribir un correo, Elena, le vamos a estar también indicando cuál es el correo del doctor para que le escriba y se comunique cuanto antes con el doctor. ¿No lo vamos a atrasar más? Encantado, que pasen muy buen día y ha sido un placer estar de nuevo aquí. Hacemos una pausa comercial y en minutos volvemos con más de su revista de Mañana con Monumental. Prevenir y atender la salud. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental.
Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista de Mañana con Monumental. El cambio climático representa una amenaza para el mundo. En la actualidad, diversos organismos advierten de las diversas amenazas por desastres naturales a las que se enfrentará el planeta. Pero ¿sabía usted que el cambio climático puede acarrear problemas en la salud humana? Los detalles en el siguiente reportaje de la periodista Isel Martínez. El calentamiento global toma fuerza día a día. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el 2012 fue el 9º año más caluroso desde 1880. Esto significa que la temperatura de la superficie global estuvo 0.56 grados Celsius por encima del promedio de la línea base. Actualmente, diversas organizaciones en el mundo elevan la voz para evitar los inminentes desastres naturales que traerá consigo un aumento en la temperatura del planeta. En todo caso, ¿conoce usted las repercusiones del calentamiento global para la salud del ser humano? La exministra de Salud, María Luisa Ávila, comenta que los principales efectos del cambio climático se darán por carencia del agua, crisis alimentaria y la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. El calentamiento global, desde el punto de vista de la salud pública, puede afectar en las siguientes áreas. En primer lugar, la escasez de agua, que lleva a la gente a tener agua almacenada o que no reciba agua adecuada para consumo humano. En segundo término, en el tema alimentario, donde las cosechas pueden perderse o bien ciertos productos en ciertas zonas no desarrollarse, entonces esto podría ocasionar hambre, dependiendo de la zona del mundo en que nos estemos enfocando. Por otro lado, la emergencia y reemergencia de ciertas enfermedades, sobre todo aquellas transmitidas por vectores, como el dengue, la fiebre amarilla, la enfermedad transmitida por garrapatas. Y hay un tema que también afecta a la salud pública y es los desplazados. Personas que tienen que emigrar de zonas que están siendo afectadas por inundaciones o por grandes sequías hacia otros sitios, y esto pues evidentemente lleva problemas sociales que a la vez genera problemas sanitarios. La Organización Mundial de la Salud advierte que las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo en personas de edad avanzada. Un claro ejemplo fue la ola de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, que generó como consecuencia 70.000 muertes. La OMS prevé que los países en desarrollo, estados insalubres, las zonas áridas y las montañas altas y las zonas costeras densamente pobladas son muy vulnerables. Según la Organización Mundial de Naciones Unidas, cada año mueren 150.000 personas en países de bajo ingreso por causas relacionadas con el cambio climático, principalmente por malas cosechas, desnutrición, las enfermedades diarreicas y la malaria. Asimismo, el 85% de las víctimas son niños. Según la doctora Ávila, esta situación se da debido a que los infantes son más sensibles por su edad y por la exposición a factores que les hacen vulnerables. Los niños siempre van a ser vulnerables por asunto de edad y por asunto de exposición, donde obviamente para ellos la vida es jugar, entonces ellos pueden exponerse a riesgos, pueden ingerir agua sin el consentimiento de sus padres o bien sufrir desnutrición al no estar recibiendo los alimentos que sean adecuados. Y si son personas que se están desplazando, pues no pueden asistir a centros médicos donde se le lleve un buen control al niño y donde incluso se le tenga que poner vacunas, entonces todo esto representa una alta vulnerabilidad para ellos. Por su parte, la doctora María Luisa Ávila señala que en el país la emergencia sanitaria podría surgir como consecuencia de la escasez del agua y el incremento de los casos de dengue. En este momento el más importante son el efecto de las enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo el dengue, que pues ha sido un año que ha afectado bastante al país, y también con el tema de los alimentos y la escasez de agua, donde incluso ya nosotros estamos sufriendo razonamientos de agua por el tema de que en algunas zonas no está lloviendo lo suficiente. Eso lleva a que las comunidades almacenen agua, esto sirve de criaderos para dengue, y por otro lado también sirve para que el agua eventualmente se contamine y no sea lo adecuada como siempre en el país ha sido. Según la directora de la Unidad de Vigilancia del Ministerio de Salud, María Ethel Trejos, en este momento se realizan proyectos en conjunto con CEPAL y el Instituto Meteorológico Nacional para mantener la alerta de los efectos en la salud de la población. En el caso de nosotros empezamos un proyecto apoyados con, hemos tenido apoyo técnico por parte de la CEPAL, y estamos trabajando en este momento un proyectito con el Instituto Meteorológico Nacional.
La idea con este tipo de proyectos es tratar de buscar algún tipo de modelo predictivo que nos permita alertar a tiempo, digamos, sobre cambios que están ocurriendo a nivel climático y que tienen efectos en la salud de la población para que se puedan tomar las previsiones. En tanto, la exministra de Salud enfatiza que a pesar de los esfuerzos realizados, las consecuencias dependerán de la magnitud con que el cambio climático afecte al país. Ya se han venido tomando acciones por parte de acueductos y alcantarillados y las municipalidades en cuanto al suministro de agua, haciendo diferentes obras para tener agua en diferentes sitios que pueda llegarle a la población sin problema. Y también, y recuerdo que eso fue un trabajo que en mi época en el ministerio desarrollamos con el MAC, donde los cultivos y también no solamente la parte de cultivos, sino el cuidado de animales que son de consumo humano, como el ganado, el pollo, etcétera, etcétera, se tomaron ciertas medidas para que su reproducción pueda ser eficiente y que esto no afectara a la población. Sin embargo, todo esto va a depender de la magnitud que el cambio climático dé a nivel de nuestro país y de qué tan preparados sigamos estando para afrontarlo. En todo caso, una de las principales amenazas a las que se enfrentará la población mundial es la carencia del recurso hídrico. La ONU apunta a que solo el 2.5% del agua del planeta es dulce y únicamente se puede utilizar el 1% para los ecosistemas y el ser humano. Esto generará que para el 2025 se pierdan 2/3 partes de la tierra apta para la agricultura, es decir, que cerca del 75% de la población sufrirá hambrunas. En Costa Rica, según estudios del Instituto Meteorológico Nacional, los cantones de mayor población se verán seriamente amenazados por la falta de recurso hídrico, así como el Pacífico Norte y Central. Edición Raúl Herrera, Dirección General Randall Rivera Vargas. Le informó Isel Martínez Alfaro. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista De Mañana con Monumental. ¿Sabía usted que los niños con problemas auditivos pueden optimizar el éxito de sus terapias si la familia colabora con el tratamiento? Los detalles en la siguiente nota. Más de 360 millones de personas en el mundo sufren de alguna discapacidad auditiva. Dentro de esa proporción, 32 millones son niños menores de 14 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La doctora en pedagogía Lilian Flores explica que con la tecnología actual se facilita la detección de estos problemas auditivos en niños desde su nacimiento mediante el tamizaje neonatal. Hoy en día ya con los programas de tamiz auditivo neonatal se puede saber desde luego desde que nace el niño se le pueden hacer unas emisiones otoacústicas y con esto si el niño sale mal en la primera prueba antes de que salga del hospital normalmente se le hace una segunda. Si a la segunda vuelve a salir mal es que entonces sí sospechamos que haya un problema de audición y les pedimos a los papás entonces que regresen y se les pide que se hagan otros estudios ya, como por ejemplo unos potenciales evocados de tallo cerebral. Y con base en eso, pues podemos ya diagnosticar a muy temprana edad, hoy por hoy, si el niño tiene problemas de audición. No obstante, a pesar de que la tecnología permite devolver la audición a muchos pacientes, las personas alrededor de los niños con problemas auditivos deben comprender que existe todo un proceso donde ellos juegan un papel muy importante, enfatiza la doctora Flores. Los papás lo que nosotros les aconsejamos pues es esto, que estén atentos al desarrollo normal que tienen los niños oyentes. Entonces, un chiquito desde los 2-3 meses ya es un niño que pone atención cuando le estamos hablando, muchas veces está, por ejemplo, succionando, está tomando su mamila y le hablamos y deja de hacerlo porque está atento a lo que le dicen, o le hablamos o le cantamos y deja de llorar un momentito, voltea a medida que va creciendo un poquito más si se azotó una puerta o cuando escucha que llegó papá o lo que sea. Tome en cuenta las recomendaciones de la experta. Recuerde que con un tratamiento adecuado y el apoyo necesario de la familia, el niño con problemas de audición podrá tener una óptima calidad de vida. Edición Pablo Díaz, Dirección General Randall Rivera Vargas. Le informó Isel Martínez Alfaro para De Mañana con Monumental.
porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista De Mañana con Monumental. Por cada 20 nacimientos, un niño presenta alguna discapacidad. Se estima que en el mundo hay cerca de... Vamos a ver. Por cada 20 nacimientos, un niño presenta alguna discapacidad. Se estima que en el mundo hay cerca de 93 millones de niños con alguna discapacidad. En muchas ocasiones, la realidad resulta más cruel que las estadísticas y el entorno de los niños en esta condición no les permite incorporarse a la sociedad ni explotar al máximo sus capacidades. Precisamente para recibir una guía sobre cómo dar apoyo psicológico a los niños con alguna discapacidad, está con nosotros la psicóloga Marcela León, quien ya nos acompaña en la cabina de Radio Monumental. Doña Marcela, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Doña Marcela, hoy tenemos un tema bastante importante, ¿verdad? Cómo dar apoyo psicológico a los niños con alguna discapacidad, pero tengo aquí unos datos de la Organización Mundial de la Salud que dice que los niños con alguna discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia con una frecuencia 3.7 veces mayor que los niños que no tienen algún tipo de discapacidad. ¿Cómo ayudar a los niños con alguna discapacidad para convivir en esta situación sin que le afecte la discriminación que pueda sufrir en el entorno? Tenemos que empezar principalmente en dónde son, porque muchas veces incluso dentro de su mismo hogar, estos chicos tienen una serie de dificultades con la aceptación de sus hermanos mayores, de sus padres o de otros miembros de la familia. Entonces, caridad empieza por casa. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que considerar es que desde el entorno familiar surja todo este apoyo y esta concientización de su problemática o de la situación en la cual ellos están viviendo, y de ahí implementar estrategias. Entonces, en primera instancia, lo que necesitamos es el apoyo a los padres. Muchas veces los niños que nacen con una discapacidad generan también en los padres una serie de frustraciones, de situaciones incómodas, de cómo confrontar, cómo enfrentar al mundo, de sentirse inclusive orgullosos del tipo de hijos que tienen. Entonces, los primeros que necesitan apoyo en realidad son los padres. ¿Qué es lo que no se debe hacer en la familia? Porque a veces se cae en que no se estimula al niño, ¿verdad? Por sobreprotección, y hay algunas etiquetas que pueden recibir estos niños al pensar, pobrecito el niño, ¿verdad? Precisamente por esa sobreprotección. ¿Esto podría impedirles el desarrollo, doña Marcela? Sí, sí se los impide. Realmente una de las problemáticas más grandes es el nivel de sobreprotección de los padres cuando hay un niño con una discapacidad. La forma en que la familia enfrente la discapacidad va a marcar la forma en que ese niño se desenvuelva en el resto del mundo. En realidad nosotros no venimos preparados para todo en el mundo. De igual manera, cuando determinamos un grado de discapacidad, es un grado de disfuncionalidad en un continuum. No es, muchos de nosotros no somos hábiles tal vez en el colegio o en la escuela para una materia en particular. Tal vez nunca fuimos buenos para las matemáticas, buenos para el español, o tal vez no tenemos una capacidad auditiva, todo se nos enreda, no lo entendemos, tenemos que leerlo. Entonces de repente asumimos la discapacidad como una catástrofe. Y en realidad lo que primero tenemos que hacer es enfrentar al niño de que sí, nació con eso, es algo inevitable, pero eso no impide que el resto de sus potencialidades se puedan desarrollar. Yo he escuchado que es tan importante el estímulo desde diversas áreas. ¿Este estímulo debe darse desde qué edad? Desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Sí. Y como doña Marcela, tal vez para que nos explique un poquito, para que las personas que nos están escuchando pues aprendan un poco más sobre el tema. Día a día hemos encontrado que existen una serie de estrategias para estimular desde antes del nacimiento a los niños. Por ejemplo, la música,
tiene que ver muchísimo el que la madre hable con su estómago, por así decirlo, con su bebé, que las otras familias, personas de la familia que están cerca del papá, los demás hermanos, otros miembros de la familia le hablen, va a ayudar muchísimo desde antes del nacimiento en lo que es la parte de estimulación temprana, una vez que los niños nacen. Ahora, no tenemos que caer también en el sobreexceso, ¿verdad? Que también nos pasa de que hay padres que de repente dicen, bueno, vamos a utilizar un término, un tipo de técnica A, B o Y, porque nos interesa desarrollar ciertas habilidades en los chicos. Entonces, cuando nos encontramos es niños de 4 años ya leyendo. Entonces tenemos que también tomar en consideración cada una de las etapas del desarrollo en el que el niño se encuentre. Si nosotros simplemente tomamos la determinación de entrenar a un niño en lo que sería, por ejemplo, la lectoescritura antes del periodo normal de adquisición, que es el ingreso a la escuela, imagínate que cuando este chico se integra al proceso escolar va a ir con una serie de habilidades que el resto de sus compañeros no las tiene. Entonces la sobreestimulación también genera problemas. Entonces tenemos que establecer un continuum. Bueno, hay tipos de estimulaciones de acuerdo al área o el momento de desarrollo en que estamos trabajando con cada niño. Entonces ahí necesitamos instruirnos realmente. O sea, ahí habría que ver. En los casos de niños con alguna discapacidad, bueno, un programa remedial para ayudar a solventar esas dificultades, pero sobre todo también las otras habilidades que puedan servirnos como medio compensatorio, también desarrollarlas adecuadamente. Los padres con chicos con discapacidad en algunos momentos, ellos mismos se retraen del mundo y lo que hacen es retraer en mayor medida a sus propios hijos. También quisiera saber si, hablando desde el punto de vista del hogar, después vamos a ir abordando otros lugares donde se tiene que desenvolver el niño, ¿será oportuno asignar tareas, responsabilidades para que ese chico también sepa que a futuro va a tener que enfrentar tareas a nivel escolar? ¿Cómo está la situación? ¿Será oportuno o mejor no? No, es sumamente necesario, más bien. Nosotros no podemos, como diríamos, acolchonarle la vida a los hijos, tengan o no tengan discapacidad. En realidad, los niños deben enfrentarse en todo momento a una serie de dificultades. Conforme hay más avances tecnológicos, conforme hay más necesidades, los chicos tienen que hacer una confrontación con este mundo, y el mundo no es el hogar en muchos momentos. Claro. Si nosotros no los preparamos para defenderse, nunca van a tener estas habilidades y van a ser personas que se van a frustrar con muchísima frecuencia, van a haber necesidades que nunca se desarrollaron, y hay momentos ideales para desarrollarlas. Me parece muy importante evitar el tema de la frustración. A veces estos niños, he escuchado casos en algunos jóvenes que son desatendidos, y precisamente esto les genera muchísima frustración, enojo, sobre todo aquellos que no tienen habilidades comunicativas, y esto puede generar un panorama negativo en su entorno, con sus padres incluso. Pongámoslo de esta manera, ¿qué pasa si yo sobreprotejo a un chico, digamos, y en un momento dado de su proceso evolutivo yo como padre falto? O sea, no logré desarrollar en él habilidades para enfrentar la vida. Entonces, cuando yo no esté y yo no haga todo lo que este niño necesita o este adolescente necesite, entonces voy a dejar a una persona realmente con una capacidad muy, muy, muy limitada para enfrentar el mundo. Entonces, en realidad nosotros tenemos que preparar a estas personas para enfrentar los retos normales y cotidianos de la vida. Doña Marcela, en la historia podemos encontrar personas muy exitosas con alguna discapacidad, como es el caso de Beethoven, quien fue perdiendo su audición progresivamente, Helen Keller, que es toda una eminencia en el campo, ¿verdad?, de cómo promover las capacidades de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, Frida Kahlo, una famosa pintora. Varios casos existen a través de la historia. ¿Cómo poder empoderar a los niños en esta condición para alcanzar el éxito? ¿Y cómo motivar a un niño para que no se deje llevar por los comentarios negativos? En realidad los comentarios negativos siempre van a haber, tengas o no tengas discapacidad. Yo creo que uno de los factores es aquí no entender que la discapacidad requiere de
un desarrollo psicosocial diferente. En realidad los procesos de socialización deberíamos de ser iguales. Tomando en consideración la discapacidad, por ejemplo, si vos me decís es auditiva, es visual, es motora, bueno, entonces ahí sí tomaríamos en cuenta este tipo de discapacidad y como te digo, compensar con algunas de las otras áreas. Ya, yo no voy a decirle, bueno, sí, tienes que cruzar la General Cañas y eso ciego, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos que tomar las consideraciones realistas. Pero aparte de eso, las demás habilidades se pueden desarrollar como en cualquier otro muchacho. ¿Qué medidas se deben de tomar cuando estos niños entran en la adolescencia, verdad? Sabemos que la adolescencia es una etapa de cambios, donde se pueden generar muchísimas situaciones de rebeldía, las mismas personas ven que su cuerpo está cambiando, hay una revolución hormonal. ¿Cómo se puede atender a estos niños, verdad, que ya van a pasar a ser adolescentes, precisamente para ayudarlos de una forma óptima? Es que es parte de lo mismo, o sea, no podemos pretender que estas circunstancias únicamente las tomemos en ese momento. En realidad todo esto es un proceso de formación. Si nosotros en la infancia vamos desarrollando en estos chicos habilidades para enfrentar a los amigos, para enfrentar la crítica, toma de decisiones, y nosotros vamos trabajando con todos ellos, cuando lleguemos a la adolescencia va a ser una etapa más en su desarrollo. De igual manera, una persona que no ha desarrollado habilidades en la infancia, ni las desarrolla en la adolescencia, va a tener dificultades en la etapa adulta. Si mis padres me sobreprotegieron en la infancia, me sobreprotegieron en la adolescencia, ¿cómo voy a ser yo una persona capacitada para enfrentar los retos de mi vida adulta, de mi vida laboral, de mi vida en pareja? Entonces siempre voy a buscar a alguien que intente solventar mis necesidades porque yo no aprendí a solventarlas adecuadamente. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden hacer sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental y también a través de la línea telefónica 905-222-0000. Hoy estamos conversando con la psicóloga y profesora universitaria Marcela León sobre el apoyo psicológico a niños con alguna discapacidad. Así que abrimos las líneas en este momento por si usted tiene alguna consulta y comentario. Doña Marcela, usted tocó un punto muy importante. Estábamos hablando de la adolescencia. Ahí empieza, o puede empezar, la vida en pareja. No en pareja, pero pueden empezar las relaciones de noviazgo. ¿Cómo deben afrontar los padres de familia una situación de noviazgo? Lo podemos ver, por ejemplo, con los niños que tienen síndrome de Down. Son personas sumamente cariñosas, afectivas, y ellos hacen o generan lazos muy fácilmente con personas de su entorno. Entonces ya le hablan a los papás del novio, de la novia. ¿Cómo deben manejar los padres de familia esta situación que es nueva y que los podría hasta asustar de alguna forma? Porque siempre los papás se dan esa lucha con los hijos de que, bueno, puede o no puede tener novio o novia durante la adolescencia. Mira, una de las circunstancias es que los padres de familia normalmente van a tener dificultades con esa temática, tengan o no tengan discapacidades. Ahora, vamos lo mismo, o sea, si nosotros desde muy pequeños hemos venido fomentando relaciones sanas con las personas, que ellos entiendan que hay amigos, que hay qué tipos de amistades se pueden establecer, que sean asertivos, que no sean manipulados por sus amigos, que no sean... Entonces desarrollamos habilidades sociales en estos chicos. Entonces ellos van a tener herramientas para enfrentar las situaciones. Las habilidades sociales van a estar en términos de poder comunicar lo que sienten, lo que no sienten, poder decir no cuando no lo quieran hacer y abiertamente enfrentar a sus amigos y que no los manipulen. Esta es una de las circunstancias. Muchos de los problemas que tenemos con los adolescentes es que no los dejamos tomar decisiones en la infancia, no discutimos con ellos el tipo de decisión que podemos tomar. Entonces cuando llegan a la adolescencia, por ahí vienen la parte de las confrontaciones, vienen lo que llamabas ahora vos, este tipo de rebeldía. Tal vez no es una rebeldía y eso es tal vez uno de los mitos que más tenemos. O sea, te dicen, es un rebelde sin causa. No, no es cierto. En realidad estamos tratando de formar una identidad y estamos probando. Pero como en la infancia no se nos dejó
poder iniciar ese proceso de ver si me gusta, si no me gusta, si me sirve, si no me sirve, que alguien que me guíe en la toma de decisiones. Llega a la adolescencia y tengo que hacerlo. Entonces ahí es donde sí necesitamos tener muy abiertos, muy claros, hablar de todas las cosas que podemos encontrar en la calle, de ver cuáles son las circunstancias que se pueden presentar con nosotros, y ahí en particular desarrollar habilidades sociales importantes. Y como te digo, este es un tema que no es únicamente en los adolescentes con discapacidad, también nos sucede con los adolescentes, o sea, en todos los rangos. Sí, son habilidades sociales que a veces les cuesta mucho a los chiquillos. Uno ve en un baile, por ejemplo, de colegio, y es muy particular. Los hombres en una esquina y las mujeres en la otra, sí. Bailando en filas, eso es muy característico, y yo creo que no ha cambiado a lo largo de los años, sigue siendo lo mismo. Desgraciadamente sí hay cambios en esto, como es la iniciación de relaciones sexuales a etapas más tempranas. Uno de los factores que sí se hay, que sí señala la literatura, que es muy importante, es la presencia de la figura masculina en la vida de las chicas para evitar relaciones sexuales. O sea, sus padres, en un momento dado, las chicas que tienen un mayor apoyo afectivo de sus padres van a empezar relaciones sexuales a más tardías, en más tardías edades, ¿verdad? O sea, no van a ser al inicio de la adolescencia, sino ya un poco más maduras. Entonces, este tipo de situaciones nos ayudan para que podamos abrir un poco la perspectiva. Y principalmente a nivel del hogar, eso es una de las cosas más importantes. Nosotros no podemos esperar que sea el colegio, que sea la escuela quienes den esta instrucción, son a nivel del hogar. Y yo creo que, o sea, ningún hijo viene con un manual debajo del brazo. Entonces siempre requerimos de apoyo, de ayuda, de personas que tengan un mayor conocimiento. Pero bueno, desgraciadamente en nuestro país a veces solo vamos al psicólogo o buscamos ayuda cuando ya tenemos un problema. Y siempre nosotros lo que tratamos de hacer en De Mañana con Monumental es hacer promoción de la salud y prevención, precisamente para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Doña Marcela, yo tengo aquí varios datos importantes que nos revela la Organización Mundial de la Salud, tal y como les comentamos previamente. Se hizo un estudio, una revisión encargada por la Organización Mundial de la Salud y que fue publicada en la revista médica The Lancet. Tal y como les comentábamos previamente, los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia, con una frecuencia casi 4 veces mayor que las personas que no tienen discapacidad. También son víctimas de violencia física, con una frecuencia 3.6 veces mayor, y también pueden ser víctimas de violencia sexual con una frecuencia 2.9 veces mayor. Los niños, dice, cuya discapacidad se acompaña de algún tipo de enfermedad mental o menoscabo intelectual, son los más vulnerables, pues sufren violencia sexual con una frecuencia 4.6 veces mayor que sus homólogos. Y bueno, también dice que los factores que determinan que los niños con discapacidad tengan un riesgo mayor de ser víctimas de violencia son el estigma social, la discriminación y la ignorancia con respecto a la discapacidad, así como la falta de apoyo para las personas que cuidan de ellos. Ustedes nos comentaban la importancia que tiene que los padres, primero, de alguna forma, atiendan a su hijo de alguna forma más asertiva. Dice que los 17 estudios incluidos en la revisión aportaron en total datos de 18.374 niños con discapacidad de países de ingresos altos como España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, el Reino Unido y Suecia, lo que pone de relieve la necesidad urgente de efectuar investigaciones de gran calidad en los países de ingresos bajos y medianos. Pero bueno, aquí precisamente por eso es que estamos haciendo esta charla el día de hoy, para brindarles herramientas a todos los padres de familia o a las hermanas, hermanos o, ¿verdad?, a los amigos de aquellas personas con algún grado de discapacidad, para que sepan abordarlos de forma adecuada. Doña Marcela, quería comentarle también qué tan importantes serán las actividades extracurriculares. Un niño que se desenvuelva, ¿verdad?, en su sistema educativo, pero que en la tarde tal vez tenga una actividad como ballet, como natación, como fútbol. A mí me encanta ver, por ejemplo, los resultados de las Olimpiadas Especiales, cómo estos niños se empoderan, son felices, son tan competitivos y bueno, traen un montón de medallas al país, por ejemplo.
Una de las características, por ejemplo, de otros países es, por ejemplo, España. En España, los niños con síndrome de Down tienen puestos, son maestros de preescolar, manejan trenes, hay bailarinas de ballet. O sea, son chicos que les permiten un desarrollo simplemente normal, por así decirlo. Ahora, ahí es donde vamos al asunto de qué es normal y qué no es normal. Claro. O sea, eso también es una situación que es difícil a veces de concretar para los padres. En muchas de las ocasiones nos sucede que inclusive tenemos chicos con discapacidades que desarrollan mejores habilidades que los niños considerados normales. Entonces, realmente es darle la oportunidad a la persona de desarrollar habilidades hasta donde él pueda. Incluso puede ser que a esta altura a mí se me ocurra que quiero aprender música, puede ser que ya a esta altura mi oído esté lo suficientemente duro como para no poder nunca aprender una nota musical. Ahora, pero entonces digo, hay momentos en los cuales podemos estimular a los niños y a los adolescentes para que adquieran habilidades. Entonces no es, si estamos hablando de una persona sorda, incluso sabemos de personas que han desarrollado habilidades de baile, pero se han tomado las medidas, como es las áreas donde pueden bailar, o sea, de percibir la música a través de otros medios. Entonces es abrir posibilidades, o sea, no tenemos por qué seguir un canal tradicional en la educación. Existen miles de formas de abordar. Lo que tenemos que hacer es buscar. Por eso de ahí la parte de la instrucción, de la educación. Y sobre todo abrirnos nosotros. O sea, nos hemos topado en muchas ocasiones con padres que se sienten avergonzados por la discapacidad de sus hijos. Ahí empieza el problema. La forma en que el padre, la madre y el medio circundante del niño enfrente la discapacidad, ahí empieza la verdadera discapacidad. Ahí está el problema, la raíz del problema. Doctora, tenemos una consulta muy interesante en el perfil de Facebook. Nos la envían por mensaje privado y nos escribe este oyente que está conociendo a una mujer sorda de 22 años y le gustaría saber qué temas no tocar para no herirla, ¿verdad? O como lo que quiere saber es qué temas no debe de abordar para no herirla por su condición. Me parece que es una pregunta bastante válida porque a veces se genera ese miedo, ¿verdad? De qué decir, qué no decir. Primero que nada, yo le diría a esta persona que la trate simple y sencillamente como trataría a cualquier otra chica. Él tiene que ir conociéndola paulatinamente para poder establecer qué le molesta a ella y qué no le molesta. Puede toparse con una persona tal vez que le escucha y no tiene un problema de audición y resulta que también tenga muchos tópicos con los cuales no le guste conversar. Pero eso solo lo podrá hacer en términos de ir, o sea, ya ahí estaríamos tipificando o metiendo en una casilla qué temas no deberían de tocarse con esta persona. O sea, hay personas que simple y sencillamente no tienen ningún problema con su problema de audición. El problema somos nosotros que no nos podemos comunicar abiertamente tal vez con ellos y nos sentimos incómodos. Aquí lo primero que le diría a él es conózcala, sepa realmente qué es lo que ella, cómo se siente, qué piensa, que siente de diferentes circunstancias. Puede ser que se esté encontrando con una persona intelectualmente activa, ¿verdad? Que tenga una rica conversación y él tendrá que determinar en el proceso qué es lo que a ella le molesta. O sea, porque como digo, puede ser con una persona que escuche perfectamente y su tópico o su tema sea el sobrepeso, aunque sea una persona delgada, pero tal vez tenga un antecedente de sobrepeso, haya tenido tal vez un trastorno alimenticio, esta persona quiere hablar de esta temática y él tendrá que descubrirlo en el proceso. Entonces ahora con una persona que no le escucha no podemos decir estos son los temas que no debería de tomar, dependerá de cada persona. Pues sé que hay personas que más bien se sientan muy orgullosas de cómo han salido adelante a pesar de un problema, una audición, y más bien ella se sienta muy contenta de hablar de eso, muy orgullosa de sí misma y del apoyo familiar. Dependerá de cada persona, o sea, no existe algo donde uno diga no toque este tema o sí toque este tema. Y me parece tan importante lo que usted dice porque precisamente el mayor problema de tantos que hay en la sociedad, pero a veces el tema de las etiquetas, que es difícil, ¿verdad? Yo creo que cada persona en algún momento de su vida carga una etiqueta y bueno, tenemos que atrevernos a romper esa barrera, a quitar las etiquetas y ver a las personas como son y tratarlas de la mejor manera,
precisamente para no desempoderarlas. Es lo que yo opino. No, y siempre hay muchos estereotipos. Por ejemplo, si tratamos con un gordito, entonces siempre decimos, ay, si los gorditos tan amables, tan lindos, tan buenos que son. Bueno, no, puede ser que no sea un gordito con esas condiciones, pero eso es lo que nos venden en las películas. Entonces de repente tipificamos a las personas, las estereotipamos, o pensamos que no quieren hablar de eso porque de repente, es un problema para ellos. Y en realidad no lo es. En realidad el problema somos nosotros, que nuestros temores son... Ahora, si acometemos una imprudencia, la mejor manera, y para eso es simplemente disculparnos también, ¿verdad? Excelente, ya son las 10 de la mañana con 29 minutos. Doña Marcela, ¿alguna recomendación final? ¿Alguna conclusión que usted quiera resaltar para que todos nuestros oyentes presten atención y, bueno, pues aprendan un poco más sobre el tema? Principalmente que tomen en consideración de que no existe una limitación en el ser humano. Las limitaciones y las barreras las ponemos nosotros, pero también nosotros somos los que somos capaces de romperlas. En muchas de las ocasiones necesitamos ir enfrentando paulatinamente todos estos retos y conozcamos al ser humano que tenemos a la par, que tenemos enfrente, démosle la oportunidad de desarrollar. Si no funcionó en alguna área, si no pudo sentirse cómodo en esa área, bueno, habrán otras, pero démosle la oportunidad de ir enfrentando paulatinamente lo que está a su alrededor. Muchísimas gracias. Eran las palabras de Marcela León, quien es psicóloga y profesora de la Universidad de Costa Rica. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a realizar una pausa comercial y al regresar vamos a estar conversando sobre liderazgo. Ya volvemos. No me toque el dial. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con... Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista De Mañana con Monumental. En la última media hora del programa queremos abordar el tema del liderazgo como una forma positiva de generar bienestar en nuestro entorno. Y para que nos amplíe la información al respecto y nos explique cómo ejecutar un liderazgo positivo, está con nosotros Mónica Araya, presidenta de Crece. ¿Cómo está, doña Mónica? Bienvenida nuevamente. Buenas, bienvenidos a todos. La verdad es que es un gusto compartir de nuevo aquí De Mañana con Monumental. Y es que estábamos conversando también con doña Marcela, la psicóloga que nos estaba dando esta charla, porque estábamos comentando detrás de micrófonos que el tema que vamos a abordar ahora está muy ligado con lo anterior. Absolutamente entrelazado, definitivamente. Como estábamos comentando ahora, la gente siempre se sigue preguntando si un líder nace o se hace, y en realidad son las dos, ¿verdad? Todos nacemos con capacidades de desarrollo del liderazgo y hay que adicionalmente desarrollarlas, y yo creo que ahí en algunos casos sí podemos decir que estamos fallando en algunas áreas, tanto en el tema educativo como obviamente en el tema del hogar. Y para comenzar, ¿qué es el liderazgo? ¿Y qué es un líder? Como para definir esos dos conceptos, porque para algunas personas puede ser una cosa y para otras otra. Bueno, esa pregunta es excelente, Laura. Realmente con el programa de líderes que hicimos con Repretel y Central de Radios nos dimos cuenta que hay muchísimas terminologías de lo que es liderazgo. Nuestros talleres traen una filosofía de lo que debe de ser un líder. Inclusive hay gente en Costa Rica, que nosotros hicimos un estudio antes de salir con el concurso, donde piensan que un líder puede ser una persona que influya en gente, que llegue a altas posiciones, y que inclusive puede ser un líder negativo o un líder positivo. Aquí la pregunta es, y son pocos los países realmente que en este momento invierten fuertemente en liderazgo, y que para poder invertir en liderazgo inclusive tienen que tener una filosofía. ¿Qué tipo de líderes queremos en nuestro país? Entonces, yo creo que esa pregunta ni siquiera el país se la ha estado haciendo, ¿verdad? Si es un trabajo que Crece ha estado haciendo en Costa Rica, y por eso creamos una filosofía del concurso. Para nosotros un líder debe ser una persona no solo que influya, porque la gente puede influir engañando. Claro. ¿Verdad? Pueden jalar masas engañando, y para nosotros eso no es un líder. Un líder es una persona que tiene una relación ganar-ganar, y ahí definitivamente yo creo que todavía no estamos logrando en nuestra enseñanza diaria dar esa relación ganar-ganar. Mucho de lo que está haciendo el costarricense es ganar-perder o perder-perder. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no gano, usted no gana, y yo también entonces hago lo posible por bajarlo de donde está, ¿verdad?
Una relación ganar-ganar hay que desarrollarla, como lo dijo la psicóloga hace un rato, ¿verdad? Son herramientas que en realidad nosotros, a través de los diferentes programas de liderazgo que estamos dando, se les va enseñando a la gente. Y obviamente también hay herramientas en las cuales podemos enseñar que usted puede ejercer su liderazgo siempre. Usted siempre va a tener la posibilidad de ser un líder. Un líder no necesariamente es una persona que llegue a un alto puesto. Usted toma decisiones siempre. Y como lo dijo ella, inclusive los jóvenes. ¿Cómo va a ser posible que a mí me diga un padre de familia que a sus hijos a los 16 años no tienen por qué tomar decisiones? Si no los enseñamos a tomar decisiones el día de mañana, no van a liderar su vida. No van a tomar las riendas de su vida para poder decir a dónde van y qué quieren hacer. Entonces, también es importante saber que hay niveles de liderazgo, ¿verdad? Y que inclusive todos tenemos el potencial de llegar a donde queramos llegar siempre y cuando lo creamos, ¿verdad? Creer en mí y creer hasta dónde puedo llegar. Nosotros en los talleres les damos un ejemplo que dice, no, es que no se puede. Lo primero que les enseñamos a los chicos es no se puede, ¿verdad? No se puede tocar, no se puede saltar, no se puede gritar, por ejemplo, ¿verdad? Sí es cierto, es importante tener límites y mantener los límites en el hogar. Vas a tener límites en el trabajo, vas a tener límites en todas áreas. Sin embargo, esas mismas limitaciones normalmente las llevamos al hogar y las llevamos al subconsciente. Entonces, al enseñarles primero el no, mantenemos el no se puede en la cabeza, ¿verdad? Y el primer limitante para el desarrollo personal es no se puede, yo no puedo. Normalmente ese limitante es personal, empiezas desde tus alrededores hasta uno mismo llegar a creérselo, ¿verdad? El otro día en uno de estos programas un joven nos dijo, bueno, es que no se puede llegar a saltar a 8 metros. Bueno, resulta que si hacemos una investigación, sí se ha podido. Bueno, ¿verdad? Un ejemplo, hay un video que los recomiendo que está en YouTube de los imposibles, e inclusive había un joven que había nacido con polio, que el médico le dijo, su niño no va a poder caminar en su vida. Ese muchacho fue medalla olímpica en triatlón hace muchísimos años, ¿verdad? Y no en olimpiadas especiales. Imagínese. ¿Verdad? Entonces se lo propuso, quiso, planteó su meta, trabajó para ello y lo hizo y lo logró, ¿verdad? Entonces realmente es importante entrenar a la gente, buscar las herramientas adecuadas para incrementar el liderazgo y adicionalmente es interesante porque como te lo dije hace un rato, hay países que lo están haciendo como Israel, por ejemplo, Japón tienen programas ya de liderazgo importantes, inclusive internacionales. Toqué con la suerte o la bendición realmente de que Japón hace un programa de líderes a nivel mundial para llevar a Japón cada 2 años, tanto a nivel de adultos como a nivel de jóvenes. Entonces ya desde hace muchos años están haciendo todo un programa de entrenamiento para líderes en todas las áreas, no solo en el área empresarial, no solo en el área pública, sino que inclusive en las diferentes áreas del país. Un líder nace para apoyar a otros, como lo vimos en el concurso, también nace para inspirar y para una relación ganar-ganar. Y esa es parte de lo que queremos en Costa Rica. El otro aspecto importante que estamos viendo en nuestro país, que no deja de ser muy parecido al resto de América Latina, es que ahora sí hay empresas que están invirtiendo fuertemente en lo que se llama coaching y liderazgo. De hecho, hay un estudio de Hey Group, que lo pueden ver en heygroup.com, en la página web de ellos, donde las 20 empresas más grandes a nivel mundial tienen más de 10 años de estar invirtiendo en programas de liderazgo en su personal, ¿verdad? Porque conforme su personal se vaya desarrollando, ellos van creciendo. Ahora, ¿qué tema más importante es ver que un líder no es únicamente en el trabajo? Y por eso es que estas empresas están invirtiendo en su personal. ¿En qué sentido? Si usted está completo en su desarrollo mental, desarrollo físico, desarrollo espiritual, ¿verdad? Desarrollo con relación a las relaciones con terceros, cómo poder manejarme con diferentes personalidades, porque un líder tiene que aprender a manejar diferentes personalidades. Todos somos diferentes, claro, ¿verdad? Y inclusive diferentes de acuerdo a las circunstancias. Entonces,
Sí estamos viendo una inversión importante de empresas, la mayoría transnacionales a nivel mundial, que sí están invirtiendo en el desarrollo de las capacidades de su recurso humano en todos los niveles, pero no únicamente a nivel profesional, sino para que se desarrollen a nivel integral. Y eso es un poco lo que estamos viendo también con Crece. Los programas nuestros lo que hacen es desarrollar el liderazgo en todas las áreas de tu vida. Teníamos el error de que nos planteábamos las metas a nivel personal. Yo creo que eso es lo que normalmente hacemos. Yo quiero ser exitosa y tener dinero y tener una buena posición, pero dejamos de lado todas las demás áreas. Claro. Nos pasa mucho a las mujeres profesionales, ¿verdad? Yo quiero ser exitosa, soy una muy buena ejecutiva, pero descuido todo el resto de las áreas de mi vida. Y lo que normalmente me ayuda como ejecutiva a ser exitosa, ser controladora, constante, perseverante, fuerte, porque empezamos a imitar, ¿verdad?, lo que normalmente es el liderazgo masculino para poder llegar a altas posiciones, cuando en realidad la mujer tiene otras cualidades que no necesariamente tiene que imitar, porque tenemos el paradigma mental de que yo tengo que hacer eso para poder llegar ahí, ¿verdad? Y dejo descuidadas algunas otras áreas de mi vida. Y también nace el paradigma de que una mujer inteligente, que le va bien profesionalmente, no puede desarrollarse en todas sus áreas. Sí, integralmente. Integralmente, la familia, ¿verdad? Y eso no es cierto. Entonces también esos son temas que vemos en los programas de Crece, donde te enseñamos que esos son paradigmas, que eso no es cierto y que si usted trabaja fuertemente en todas las áreas de su vida, puede tenerlas todas. Doña Mónica, me llamaba mucho la atención, ahora detrás de micrófonos comentábamos que, bueno, precisamente uno de los talleres que dan ustedes ayudan a que los padres eliminen ese pasado negativo que puede influir a sus hijos o que les impide el desarrollo completo a los hijos, es decir, que les cobran facturas por su pasado y ustedes los ayudan como a limpiar. Tal vez vamos a explicar tal vez un poco más en qué consiste el programa. El programa consiste en 3 talleres, ¿verdad? Se llama PL, Programa de Liderazgo, donde el primer taller son 3 días, que es un básico, se llama Despertar, que ya aquí lo hemos conversado. De hecho, varios de los funcionarios de Repretel y de Central de Radios lo han llevado. Aquí tenemos varios testimonios. En el primer taller lo que se hace es trabajar fuerte cuál es mi zona de confort, ¿verdad? Porque todos como ser humano normalmente nos mantenemos en esa zona, ¿verdad?, de protección. Yo le digo una caja de cristal. Y entonces el primer taller es conocer cuál es mi zona de confort, porque no es la misma la tuya que la mía, claro, ¿verdad? Y qué es lo que ha limitado mi crecimiento personal, ¿verdad? Mis vivencias, mis experiencias. ¿Por qué? Porque, digamos, el otro día estábamos comentando, no es lo mismo para una costarricense que las limitaciones que podría estarme generando, por ejemplo, alguien en los países árabes o en China, por ejemplo, y las áreas de confort son diferentes, ¿verdad? Y también diferente dependiendo de lo que he vivido. Mi vivencia va a marcar mucho cuáles son mis limitantes. Muy diferente a una persona, por ejemplo, en Estados Unidos que haya viajado muchísimo, sus limitantes y su zona de confort va a ser diferente a la nuestra, ¿verdad? Entonces, el primer taller ayuda mucho a conocer esa zona y a empezar a salirse de esa zona de confort. El segundo taller es un taller de 4 días. En el primero vemos como el 20% de lo que es el programa. El segundo sí es muy fuerte, es un taller de 4 días intensivo, donde ahí sí empezamos a trabajar lo que es cómo me ve la gente, que no estamos acostumbrados a querer oír cómo es que realmente me ve la gente, cómo es que yo creo quién soy, ¿verdad? Y realmente por eso es un taller bastante fuerte, porque en los primeros días la gente se impacta de que la imagen que yo creí que estaba reflejando lo que yo creí que soy, no es lo que la gente ve, ¿verdad? Entonces, y también te ayuda muchísimo a manejar la crítica. Cuando no estamos acostumbrados a que nos digan una crítica y normalmente la sellamos, o sea, o volvemos crítica o hacemos, ¿verdad?, un bloqueo a esa, o nos enojamos como una forma de bloqueo. Claro. En realidad nosotros enseñamos que un líder lo que tiene que hacer es aceptar la crítica, no desde el punto de vista de que yo soy eso que me están diciendo, sino que es información. ¿Cómo quitarle la parte emocional? Porque el ser humano es emocional. ¿Cómo quitarle la emoción
de sentirme mal porque me dijeron que yo soy muy prepotente en la calle, cuando en realidad yo lo que puedo hacer es agarrar esa información y ver si realmente estoy siendo prepotente en la calle y si eso me está ayudando a realmente desarrollarme y desarrollar mi equipo, tanto en el trabajo como en la casa. Doña Mónica, vamos a hacer una pausa comercial. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Nos separamos por un instante y en minutos volvemos con más. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Doña Mónica, ya nos quedan pocos minutos de programa. Se nos hizo cortito, pero Siempre, bueno. sí. Estamos hablando sobre liderazgo. Usted me comentaba también otro tipo de entrenamiento que dan, si se puede llamar de alguna forma, sobre las cadenas. Bueno, lo que hablamos hace un ratito, efectivamente, lo que hemos vivido, digamos, una mujer que ha sido agredida, normalmente va a llevar esa experiencia tanto a su labor de trabajo, ¿verdad?, como adicionalmente con sus hijos. Y esas son cadenas, digamos, de lo que yo viví, esa zona, ¿verdad?, de confort, que no necesariamente es positiva. Y eso crea un paradigma y eso lo voy a llevar a todas mis relaciones. Efectivamente, eso no solo sirve para un padre, sirve para cualquier persona que haya vivido cualquier circunstancia, que eso no siempre le va a seguir pasando en todas las áreas de su vida, sino que también no se lo siga transmitiendo a la familia y a sus hijos, ¿verdad? Eso se ve definitivamente en los talleres. Y tal vez, Laura, otro aspecto importante es que para nosotros es importante que un líder sirva. O sea, el líder no llega a donde llega para servirse, sino que es un proceso de entrenamiento en el cual él sirve a los demás y por eso tiene que tener empatía, conocer el resto de las personalidades e inclusive adaptarse dependiendo del grupo, ya sea familiar o de trabajo con el que esté lidiando. Doña Mónica, ¿en dónde pueden conseguir la información todos los oyentes que estén interesados en este tipo de entrenamientos que edifican tanto a las personas? Sí, bueno, nosotros estamos en la página web www.creceam.com. También pueden llamarnos al 2272-6050. En este momento, este fin de semana vamos a tener el básico, el primer taller, y pronto vamos a estar teniendo también el avanzado. Y vamos a venir con algunos otros programas, inclusive venimos con una alianza con Israel, donde vamos a hacer un programa centroamericano en Israel para aquellos altos gerentes y directores que quieran entrenarse allá también. No sé si tiene algo más que agregar que le gustaría que conociera toda nuestra audiencia. Invitarlos, realmente yo creo que si las empresas están invirtiendo, yo creo que muchos de las organizaciones que son clientes nuestras son empresarios que están creyendo en su personal, pero no solo a nivel empresarial, también esto es para todos, inclusive hasta como lo dijimos hace un rato, hasta como padres de familia, no solo para desarrollarme yo, sino para desarrollar los potenciales de cada uno de ellos. A mí realmente me hubiera encantado tener este taller cuando era adolescente, así que realmente invitarlos, porque sirve no solo para crecer profesionalmente, sino para poder entender inclusive hasta las parejas. En la relación familiar ayuda muchísimo. Perfecto, eran las palabras de la señora Mónica Araya de Crece. Y bueno, son las 10 de la mañana con 55 minutos. Tenemos que finalizar la revista agradeciendo a doña Mónica por todas estas palabras tan lindas que Muchas gracias, Laura. Y espero verte pronto en el taller. Porque... Claro que sí. Vamos a ver si nos damos la vueltita por allá para edificarnos más como personas y aprender más sobre este conocimiento que ustedes tienen. 10 de la mañana con 55 minutos. Laura Ávila se despide por el día de hoy de la revista de Mañana con Monumental, agradeciendo su sintonía y también agradeciendo a Miguel Cascante en el Control Master y a los compañeros de Canal 2 por llevarnos la imagen de la radio, y los invitamos a que queden en sintonía de Noticias Monumental. Me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Da ba da di bi di da ba da di bi di da ba da di bi di down.
De mañana con Monumental. De mañana con Monumental.